Senegal ganó la Copa de África, celebró el título y 2 meses después dejó de ser campeón. No perdió otro partido, no le quitaron los puntos, sino que lo decidieron desde un despacho. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y hoy te voy a contar cómo un título continental de selecciones absolutas ha cambiado 2 meses después de jugarse el torneo. Así que, como digo siempre, dentro vídeo. La final de la última Copa de África que se jugó en Marruecos enfrentaba al organizador, a Marruecos, contra la selección de Senegal. Fue un partido tenso, igualado, donde tuvieron que llegar hasta la prórroga para que Senegal se hiciese con la victoria por 1-0. Es decir, en el campo ganó la selección de Senegal. Y es que el partido fue bastante polémico. En el minuto 93, Senegal marcó un gol que fue anulado de una forma un poquito discutible. Y poco tiempo después pitaron un penalti a favor de los marroquíes a Brahim Díaz, que finalmente terminó fallando. Esto hizo que los jugadores senegaleses abandonasen el campo en forma de protesta por esta actuación arbitral. Finalmente volvieron a los pocos minutos, terminaron el partido y terminaron ganando el encuentro y haciéndose con la victoria en esa final, levantando el título y yéndose a sus respectivos países, a sus respectivas casas, pues con el título como campeones de África. Lo que no sabían en ese momento es que pocas semanas después todo iba a cambiar, y es que la selección de Marruecos emitió una queja también. Recurrió el partido y la CAF tomó una decisión histórica y consideró que Senegal había abandonado el partido. Así que, pues como nos hemos enterado ya en las últimas semanas, le dio por vencedor a Marruecos por 3-0. ¿Por qué? Porque consideró que eso era abandonar el propio partido, es decir, dio ganador a Marruecos por incomparecencia. Desde luego es una decisión que parece muy difícil encontrar, habría que buscarlo, si es algo que ha ocurrido antes o no a nivel de selecciones absolutas. Es decir, que una fase final de un campeonato continental se haya decidido meses después en los despachos. Ya os digo que habría que buscar bien, pero a mí me suena que esto no ha pasado nunca. Y aquí empieza el debate, porque sí, en las reglas pone específicamente que no puedes abandonar el partido, que no puedes abandonar el campo por decisión tuya, por decisión unilateral. Pero también es verdad que esto fueron momentos ligeros de confusión, que Senegal no terminó de irse del todo. Esto es algo que pueden decir algunos. De hecho, todos hemos visto imágenes de Sané pidiendo a sus compañeros que volviesen, que no se metiesen en eso, que no les iba a llevar a nada. Y finalmente volvieron y ganaron el partido. Pero el debate tiene que estar en torno a si esto es algo que puede condicionar una final de un campeonato internacional. Es decir, si se puede decidir un campeón en los despachos. Porque esto no va de si gana Senegal o gana Marruecos o de quién tiene que ser o no el campeón, sino va de que esto es una decisión que no se debería tomar en un despacho. Porque hasta qué punto es justo que una decisión así tome en cuenta qué es lo que estaba pasando en ese momento, tome en cuenta que se habían ido del todo o no, o tome en cuenta que habían regresado. Porque lo que tendremos que entender aquí es que sí, la CAF o las reglas dicen específicamente que si uno de los equipos abandona durante cierto tiempo el partido, se le tiene que dar como vencedor al otro por 3-0. Pero también es cierto que en este caso, digamos que no se terminaron de ir del todo. Pudimos ver a jugadores, como decía, tratando de volver, tratando de convencer a los demás para que todo volviese a su cauce, sabiendo que una decisión drástica les podía venir fatal, les podía hacer peor esa protesta que volver al campo a terminar el partido sin más.
Así que lo que nos tenemos que preguntarnos en este caso es si hacer una protesta en unos minutos dentro de un partido es abandonar un partido o no lo es. O voy más allá. ¿Es abandonar un partido realmente cuando has terminado por volver durante unos minutos o después de unos minutos? ¿O podemos considerarlo como una protesta? Porque realmente esto es algo que va a pasar siempre en el fútbol y creo que es una de las mejores cosas que tiene, es el hecho de cómo interpretamos las cosas. Si las interpretamos a rajatabla o interpretamos cuál es el contexto de lo que está pasando. Si os pongo un ejemplo, un equipo o un jugador determinado en X partido, da igual, hace una protesta, ¿eso se considera algo para modificar el resultado? ¿O se tiene que considerar algo que le afecta solamente a ese futbolista? ¿Entendéis por dónde voy? Así que a partir de ahora veremos en Wikipedia, veremos en todos los palmares cómo esta Copa de África le pertenece a Marruecos. Pero de alguna manera sabremos que realmente quien ganó dentro del campo fue Senegal. Así que a mí se me ocurre una cosa que yo creo que deberíamos responder. Y me gustaría que fueras abajo en la caja de comentarios y me respondieras cuál es tu opinión. Para ti, ¿quién es realmente el campeón? ¿Es Senegal, acaso? Se lo ganó en el campo, pero luego tomó una decisión equivocada que le merecía ser expulsado de esa manera o ser modificado el resultado. ¿O crees que por otro lado el campeón tiene que ser Marruecos porque así está estipulado en las normas y hay que hacer caso a las normas palabra por palabra? Pónmelo abajo en los comentarios. ¿Tú con cuál te quedas? Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y aquí vamos a intentar explicar el mundo del fútbol internacional, un poquito más allá del resultado, como me gusta decir. Así que si te apetece quedarte por aquí, suscríbete, ayúdame con este proyecto, que esa es la mejor manera de hacerlo. Y como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.